Listo, entonces ya habíamos visto lo que era la parte de pues, el área, volumen del cubo, vimos lo que eran áreas, ¿cierto? De figuras planas, todo lo que eran el cuadrado, el triángulo, vimos del trapecio, ¿de cuál otro vimos? Vimos de regulares, irregulares De una actividad polígonos del anterior. regulares. ¿Y cuál? Y regulares y irregulares. Y luego después triángulo y cuadrado, me parece. Ah, no, el cubo. Y el círculo. Ojo, no, figuras planas, figuras planas. Estamos hablando de figuras planas. Ah, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más importante aquí que vamos a comenzar a ver? Lo que es el área del triángulo, el área del cuadrado o un cuadrilátero, ¿cierto? Que es un rectángulo, un cuadrado, y de el área de un polígono regular. ¿Listo? Esas tres formulitas las necesito que la tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Porque son las que vamos a comenzar a utilizar de ahora en adelante. Aquí en eh, lo que es ese problema, ese tema. Bueno, entonces, vamos a ver. Van a poner ahí como título, van a poner área y volumen del prisma recto. Área y volumen del prisma recto. Área y volumen del prisma recto. Entonces vamos a ver qué es un prisma. Entonces, Profe, sí. es como lo de las notas, es que para verificar que si le llegan las cosas o algo. Leemos algo, no sé, profe, Después hablamos, ya ahorita que hablamos. es la Dice abajo, última. ahorita Profe, hablamos. ¿puedes repetir el título, por fin? Área y volumen del prisma recto. Área y volumen del prisma recto. ¿Listo? Entonces ahí ponen, es un poliedro. Es un poliedro formado, es un poliedro formado por varios polígonos congruentes. Es un poliedro formado por varios polígonos congruentes. Eso cuando hablamos de congruentes de la misma medida y la misma forma. Congruentes. Congruentes. Coma. Dos polígonos congruentes y paralelos. 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 Paralelos. Se llaman bases. Se llaman bases. Se llaman bases del prisma. Se llaman bases del prisma. profe, ¿Cómo? ¿Cómo? una preguntita. Es que, no, acabo de pensarlo y hay un polígono que se llama tetaedro. Ah, el mismo triángulo en 3D. Pero entonces, ¿por qué a las personas le dicen tetraplégicas?
No sé. ¿No? No hay nada que ver con eso. Nada. No. Qué raro. Bases del prisma y los otros polígonos congruentes y los otros polígonos congruentes y los otros polígonos congruentes y paralelogramos, los otros polígonos congruentes y paralelogramos, ¿alguno sabe qué es un paralelogramo? No, nadie. El paralelogramo es que tiene dos pares de lados paralelos. ¿Listo? Son dos rectos iguales. Y los paralelogramos se conocen como caras laterales. Se conocen como caras laterales. ¿Cómo, profe? No le alcancé a escuchar. Y los paralelogramos se conocen como caras laterales. ¿Listo? Entonces, esto es por decirlo así, en parte un prisma. ¿Listo? Vamos a verlo, un prisma de esta manera. Tenemos lo que son las dos bases, lo que nos nombraban ahí, dos bases congruentes, perdón, dos polígonos congruentes, que son las bases. Está el de arriba, aquí el de la parte de arriba, y por decirlo aquí, el de la parte de abajo, son las dos bases, ¿sí? Por decirlo, una tapita, ¿sí? Como la tapa, la de arriba y la de abajo. Y tenemos los demás polígonos congruentes o paralelogramos, que son las caras laterales. O sea, estas se llaman las caras laterales, polígonos o paralelogramos. Esto acá dice el nombre cara lateral, son estos que están como paraditas que se realizan y las ven ahí en esa manera. Entonces, esas son como las partes del prisma recto, ¿sí? Acá tenemos las demás partes del prisma. Tenemos una arista básica, se le denomina arista básica. Es una arista, ya conocemos cuáles son las aristas, donde se unen las caras, ¿cierto? Y son donde se unen las caras, perdón, la base con las caras laterales. Listo, vean aquí arribita está señalada. Tenemos la arista lateral, que son donde se unen todas las caras laterales, todos los paralelogramos que hablábamos. Y pues están formados por vértices, ¿cierto? Tienen los vértices. ¿Se dan cuenta cuáles son los vértices? Donde se unen las aristas. Eso, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Eso toca hacerlo? Sí. Ah, ok, espera. Voy a dejarles algo aquí. Espera, ¿Qué pasó? que todavía no he terminado el dibujo. Ponen ahí abajo. Los prismas se nombran según su base. Los prismas se nombran según su base. Según su base. Coma, si es triangular, coma, cuadrilátero, coma, pentágono, coma, hexágono, coma,
coma, octágono, octágono, coma, nonágono. ¿Listo? ¿No, na qué? Nonágono. El nonágono es un polígono de 9 lados. Entonces, por eso, ¿por qué solamente según esas? Porque son polígonos regulares. Si ustedes van a realizar ese polígono en cualquiera, son polígonos regulares porque se puede mirar exactamente cuánto mide cada uno de sus lados. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí. Estos son, eso ya les aparece, estos son los según sus lados, ¿cierto? Tranquilos, no los van a copiar, pero sí van a copiar los nombres. Entonces, si la base, si ven que las bases, la de arriba, la de abajo, son triángulos, es un prisma triangular, ¿sí? Si es un rectángulo o un cuadrado, el de arriba, el de abajo, es un prisma cuadrangular, ¿listo? Si es un pentágono, o sea, un polígono de 5 lados, es pentagonal. Acuérdense que los polígonos son triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono y ahí para arriba, ¿sí? Entonces acá tenemos pentágono porque son de 5 lados, ¿cierto? Hexágono, hexagonal, que son de 6 lados, ¿sí? Son prismas pentagonal, un prisma hexagonal. Si tiene 8 lados, ¿cómo se llamará? ¿Un prisma qué? Hexagonal, creo. De 8 lados. Hexagonal. Octagonal, ¿listo? Y de 9 lados, Nonagonal. nonagonal. ¿Listo? No, no, no. Nonagonal. No. Ay, es. Eso, así. ¿Listo? ¿No los Entonces, dibujamos, profe? Yo lo estoy dibujando. no, se dibuja. les dije, no los dibujen tranquilos, solamente los nombres, únicamente los nombres. ¿Sí? Entonces, esos son los prismas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes les digan en un prisma octagonal, pues ustedes ya saben, bueno, la base son 8 lados. Esos son de 8 lados. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hasta el momento. No, señor. Ok. Entonces, Profe, que lo que decía el último es que no veía bien. hexagonal, con H y con X. Hexagonal. Listo, gracias, profe. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algo que es lo que son los perímetros, ¿sí? Voy a poner los perímetros. Perímetros, ¿cierto? ¿Cómo hallaba el perímetro? Acuérdense de un polígono regular, que lo utilizamos para hallar el área de un polígono regular, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ecuación o la fórmula para hallar el polígono, el área del polígono regular, era el perímetro multiplicado por la apotema dividido entre 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hallaba el perímetro de un polígono regular? Sumando todos los lados. Sumando, exacto, pero ¿qué pasaba? Yo podía poner, en este caso, el número de lados multiplicado por la medida del lado. ¿Listo? Medida del lado. ¿Listo? Así se halla el perímetro de un polígono regular. Y ese polígono es lo que tenemos que tener en cuenta es un pentágono, un hexágono, un octágono, un nonágono. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta de esta manera. También podemos hallar el perímetro de un cuadrado, de un cuadrilátero, perdón. Cuadrilátero.
es igual a 2 veces, ¿cierto? Vamos a ponerle el lado 1 más el lado 2. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque un cuadrilátero normalmente los que vamos a ver es un cuadrado o un rectángulo, ¿sí? Entonces, sumamos lo que vale un lado, sumamos lo que vale el otro lado, en este caso lo que vale la base, lo que vale la altura, pongámoslo más bien así, pongámoslo así, no lado 1, lado 2, sino base más altura y todo eso multiplicado por 2. ¿Listo? Eso es para el perímetro de un cuadrilátero, de un rectángulo. ¿Listo? Eso es lo único. Y pues del triángulo es multiplicar el lado por 3. Tres multiplicado por el lado. ¿Listo? Perdón. Este es 3 raíz de 3. Lado más lado más lado. Entonces, acá les repito, perímetro, lado más lado más lado, ¿cierto? En otras ocasiones, ojo, como puede ser base más, no mentiras, 3 veces el lado. ¿Listo? 3 veces multiplicado el lado. Ahora, ¿cuándo utilizo esta? ¿Cuándo utilizo la de abajo? ¿Cuándo utilizo la de arriba? La primera, lado más lado más lado. ¿En qué ocasión utilizo esa? ¿O utilizaría esa? O aún más fácil, más fácil, más fácil. ¿En qué ocasión utilizaría la segunda? ¿Triángulo? 3 veces por el lado. ¿Cómo? ¿Triángulo? ¿Cómo? Triángulo. Sí, para un triángulo. Pero tengo dos formas de hallar el perímetro, lado más lado más lado y 3 veces el lado. ¿Cuándo utilizo esta de abajo? Aquí, esta de abajo. ¿Cuándo utilizaría? ¿Ustedes Cuando qué creen? son iguales. ¿Y es un triángulo qué? Equilátero. Es para un triángulo equilátero. ¿Listo? Esto es para un triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Y pues arriba lo utilizo para un triángulo cualquiera, ¿cierto? Para un triángulo cualquiera. Aunque normalmente siempre se utiliza de esta manera. ¿Listo? En estos casos vamos a utilizar de esta manera, ya que van a ser polígonos regulares y los polígonos regulares, pues es un triángulo equilátero, son los que tienen la misma medida en todos sus lados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo? Fue chiquita, o sea, por lo cual es pequeño para copiarlo, por favor. Profe, ¿cuál es la diferencia La diferencia de que, entre sumarlos y multiplicarlos? por lo mismo, porque el triángulo equilátero, todos los tres lados miden igual, entonces cojo un lado y lo multiplico por 3. En vez de sumar 4 más 4 más 4 que me da 12, yo multiplico 3 por 4, me da 12. ¿Sí? Es eso. Entonces, pero en un triángulo cualquiera, por ejemplo, ese triángulo cualquiera, ¿sí? ¿Qué pasa? La base mide algo, la altura mide algo y en dado caso el tercer lado mide mide otro, sí, valga la redundancia, tiene otra medida, mide diferente. Entonces por eso se suman los tres lados por aparte. Eso por eso hay que sumarle esos tres lados, no como el triángulo equilátero. ¿Listo? Entonces, ténganlo muy en cuenta. ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que es como las fórmulas para hallar las áreas. ¿Listo? Tenemos la primera, área lateral. ¿Listo? Área lateral. Voy a escribir, ojo, no sé, pues en estadística, normalmente se dan como las fórmulas y apartecito se dice lo que es cada uno de como esa variable, por decirlo así, o esa létrica que tiene. ¿Listo? Digamos, yo puedo poner en estadística, un ejemplo de estadística. Si yo pongo X barrita arriba, ¿qué significa eso? ¿Alguno sabe? ¿Medio? Es la media, ¿sí? Entonces, ya ahorita les especifico qué es cada uno. ¿Listo? Entonces, el área lateral es igual a P sub B por H. ¿Listo? Esa es la primera. Área lateral. Perdón, área total. Área total A sub T es igual a A sub L más 2 veces A sub B. Y tenemos el volumen. El volumen. El volumen. Que es, pues, V es igual a A sub B multiplicado H. ¿Listo? Esas son las tres fórmulas. ¿Listo? Para que la tengan en cuenta, estas son las tres fórmulas. Voy acá a poner, ya les dejo copiar. P sub B. ¿Alguno sabe o piensa algo de qué es P sub B? ¿Subbase? ¿No? ¿Algo así? ¿Cómo? ¿Subbase? B, no. Ah, Perímetro y base. Ah, perímetro. El perímetro de la base. ah, ¿Sí? Perímetro de la base. ¿Listo? De la base. Perímetro. La otra es A sub B. ¿Qué significaría? área de la base. Área de la base. Área de la base. Y no creo que tenga que ponerles que es A sub L, ¿no? Porque acá mismo lo digo. Acá mismo lo digo. El área lateral, ¿cierto? A sub L es el área lateral. A sub T, el área total. A sub B, área de la base. Y pues yo creo que, bueno, se las especifico ahí para los que no se acuerdan. H, ¿qué es? Altura. Altura. ¿Listo? Altura. ¿Listo? Esa es como la especificación de cada uno de las partecitas que conforman las áreas. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, no, señor. ¿No? Ok, listo.